Hola chicos. Bienvenida al canal Agradable TV. Gökberk Demirci y Özge Yağız volvieron a estar juntos tras la noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Un amor escrito por el destino, Gökberk Demirci y la luz de un nuevo comienzo. Inspirada libremente en la figura del actor turco Gökberk Demirci, conocido por series como Yemin y Ukiz Kardeş. Gökberk caminaba por las calles de Estambul una tarde de otoño, cuando el cielo parecía pintado con tonos dorados. A pesar de su éxito y de las miles de personas que admiraban su trabajo, sentía que algo faltaba en su vida. Las luces de los estudios de televisión iluminaban sus días, pero las noches seguían siendo silenciosas. Había aprendido que la fama no siempre llenaba el corazón. Una tarde, mientras visitaba una pequeña librería cerca del Bósforo, vio a una joven observando un libro de poesía. Su sonrisa era tranquila y sincera, diferente a todo lo que había conocido. ¿Te gusta la poesía?, preguntó él. Ella levantó la mirada y sonrió. Me gusta cuando las palabras tienen alma. Aquella respuesta quedó grabada en su memoria. Su nombre era Sofía, una fotógrafa española que había llegado a Turquía para realizar un proyecto artístico. Durante semanas compartieron conversaciones sobre sueños, viajes, arte y esperanza. Cada encuentro parecía una escena de película. Caminaron juntos junto al mar, observaron el atardecer desde las colinas de Estambul y descubrieron que las mejores historias nacen cuando dos personas se encuentran en el momento adecuado. Con el paso de los meses, la amistad se convirtió en algo más profundo. Gökberk encontró en Sofía una persona que lo veía más allá de las cámaras y los personajes que interpretaba. Ella veía fama. Una noche, mientras las luces de la ciudad brillaban sobre el Bósforo, él tomó su mano. He interpretado muchas historias de amor, dijo, pero ninguna se parece a lo que siento cuando estoy contigo. Sofía sonrió emocionada. Entonces escribamos nuestra propia historia. Y así comenzó una nueva etapa para ambos, una historia construida con confianza, respeto y cariño. Porque algunas personas llegan a nuestra vida cuando menos lo esperamos y transforman cada día en algo extraordinario. El secreto del corazón de Gökberk. La siguiente es una historia de ficción inspirada en la figura pública de. La lluvia caía suavemente sobre las calles de Estambul cuando Gökberk salió del estudio después de una larga jornada de grabación. Las luces de la ciudad se reflejaban sobre el pavimento mojado, creando un paisaje casi mágico. Aunque su carrera atravesaba uno de sus mejores momentos, sentía que algo faltaba en su vida. El éxito profesional le había dado muchas alegrías, pero su corazón seguía esperando una historia especial. Una tarde, mientras disfrutaba de un café frente al Bósforo, observó a una joven sentada cerca de la ventana. Estaba escribiendo en un cuaderno azul y parecía completamente concentrada. Por alguna razón, no pudo apartar la mirada. Días después volvió a verla en una galería de arte. Esta vez reunieron el valor para hablar.
Parece que el destino insiste en cruzar nuestros caminos, dijo él sonriendo. Ella rió suavemente. O quizás Estambul es más pequeña de lo que creemos. Su nombre era Valeria, una escritora española que había viajado a Turquía buscando inspiración para su próxima novela. Las conversaciones comenzaron siendo breves, pero pronto se transformaron en largas caminatas junto al mar, cenas improvisadas y mensajes que llegaban a cualquier hora del día. Con cada encuentro, Gökberk descubría algo nuevo en ella, su pasión por la literatura, su manera de encontrar belleza en las pequeñas cosas y la calma que transmitía con solo sonreír. Una noche de verano, ambos contemplaban las luces de la ciudad desde una terraza con vista al Bósforo. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti?, preguntó ella. No, que cuando estás conmigo no pareces una estrella de televisión. Solo pareces un hombre feliz. Aquellas palabras tocaron su corazón. Por primera vez en mucho tiempo sintió que alguien lo comprendía de verdad. Los meses pasaron y el amor creció en silencio, lejos de los titulares y de las cámaras. No necesitaban grandes gestos ni promesas imposibles. Les bastaba compartir cada amanecer y cada atardecer juntos. Una noche, bajo un cielo lleno de estrellas, Gökberk tomó la mano de Valeria. He vivido muchas historias delante de las cámaras, dijo, pero la más hermosa comenzó el día que te conocí. Ella sonrió con los ojos llenos de emoción. Y todavía estamos escribiendo el primer capítulo. Mientras las luces de Estambul brillaban a lo lejos, ambos comprendieron que algunas historias de amor no necesitan ser perfectas para ser inolvidables. Un amor bajo las estrellas de Estambul. Historia de ficción inspirada en el actor Gökberk Demirci. Las noches de Estambul siempre tenían algo especial. Las luces reflejadas sobre el Bósforo parecían contar miles de historias, y aquella noche no sería una excepción. Después de terminar una intensa jornada de grabación, Gökberk decidió caminar solo para despejar su mente. El éxito profesional llenaba sus días, pero su corazón seguía buscando algo que ni la fama ni los aplausos podían ofrecer. Mientras recorría una pequeña feria cultural, vio a una joven observando unas fotografías antiguas de la ciudad. Tenía una sonrisa serena y una mirada llena de sueños. Parece que estas fotos tienen una historia que contar, comentó él. Todas las historias importantes empiezan con un encuentro inesperado, respondió ella. Su nombre era Lucía, una artista española que había llegado a Turquía para una exposición internacional. Aquella conversación, que comenzó de manera casual, terminó prolongándose durante horas. Los días siguientes estuvieron llenos de encuentros inesperados que parecían obra del destino. Compartieron cafés frente al mar, paseos por calles históricas y largas conversaciones sobre la vida, el arte y los sueños que aún querían cumplir. Con el paso del tiempo, Gökberk descubrió que Lucía no se impresionaba por la fama ni por las cámaras. Le gustaba escuchar sus pensamientos, conocer sus miedos y celebrar sus pequeñas alegrías. Una tarde de primavera, mientras observaban las gaviotas sobre el Bósforo, ella le preguntó: ¿cuál es tu mayor sueño? Gökberk sonrió. Encontrar a alguien con quien compartir todos los demás.
Lucía guardó silencio durante unos segundos y luego tomó suavemente su mano. Quizás ya lo encontraste. Aquellas palabras quedaron suspendidas en el aire como una melodía inolvidable. Meses después, durante una noche llena de estrellas, ambos contemplaban la ciudad desde una colina iluminada por la luna. He interpretado muchas historias románticas, dijo Gökeberg, pero ninguna me enseñó lo que significa amar de verdad. ¿Y qué significa?, preguntó ella. Encontrar paz cuando estás junto a la persona correcta. Lucía apoyó su cabeza sobre su hombro mientras las luces de Estambul brillaban a lo lejos. En aquel instante comprendieron que algunas historias no necesitan ser escritas por guionistas. A veces, el destino escribe las mejores páginas por sí solo. Y así comenzó un amor sincero, construido con confianza, respeto y la promesa de seguir descubriendo juntos cada nuevo capítulo de la vida. Este es nuestro fin, vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.